Por eso el tema es la necesidad de extender el evangelio en medio de todo proceso. Y la actitud y la acción de la iglesia al mirar lo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo, que no era nada envidiable. Amén, porque cuando a alguien le va bonito, cuando Dios bendice a alguien, hasta envidia nos da, hasta celo nos da. Pero ¿quién podría envidiar las circunstancias de Pablo? Yo creo que más bien debe haber dicho: ay, qué bueno que no soy yo. Ay, qué bueno que no me está pasando a mí lo que le está pasando a él. Sin embargo, quizás no era nada envidiable las circunstancias y las cosas que le estaban sucediendo al apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué cosa sí sucedió en aquellos que estaban mirando y escuchando las aflicciones de Pablo? Él los llama con un ánimo precioso, el ánimo de predicar la palabra. Amén. Es que a nosotros nos pasa lo contrario. Cuando nos empiezan a suceder muchas cosas, cuando las cosas no nos salen como quisiéramos, cuando las cosas nos salen mal, cuando en lugar de recibir quizás una palmada, un aplauso, un elogio, qué bueno, ¿verdad?, que estás haciendo esto, qué bueno que estás buscando a Cristo, el matrimonio, ¿verdad?, tú estás buscando al Señor, amada hermana, y pareciera ser que en lugar de que se aplaque el diablo, parece que lo alborota uno más. Amén. Parece que aquel hombre que nunca te celaba, ahora te empieza a celar. No, te dice: ahora vas al templo porque te gusta el pastor. ¿Qué tanto haces en la iglesia? Voy a acompañarte solo para ver qué es lo que tú estás haciendo. ¿Verdad? Pastora, yo ni servía a Dios y mi esposo estaba tranquilo, me daba hasta dinero de más. Pero empiezas a buscar a Cristo y dice el hombre: ahora ya no te voy a dar el dinero que te daba antes, porque ahora lo vas a agarrar para comprar flores para el templo. Es que hay hombres atrevidos, hermano. Y digo atrevidos porque piensan que porque ellos ganan el dinero es por sí mismos, cuando es Dios quien da la vida, la fuerza, la salud y el mismo trabajo. Amén. Antes no le pedía cuentas a la mujer, ¿verdad? Antes le daba mano suelta, no importa lo que gastó la mujer, no pide cuenta. Hay hombres que piden cuenta hasta del chicle que se come uno, y Dios santo que te vayan a faltar 50 centavos. Y el hombre que nunca te pedía cuenta de gasto, ahora te pide cuenta. No vaya a ser que estés ofrendando y diezmando, dice. Yo me he topado con mujeres que dicen: pastora, sabes, yo no puedo apoyar mucho en la iglesia porque desde que empecé a llegar al templo, mi esposo me da menos dinero. Y todas estas circunstancias son como las circunstancias de Pablo, ¿verdad? Se convierten precisamente, quizás no estamos con la espalda rota como el apóstol Pablo por causa de los azotes que le daban, pero las circunstancias que estamos viviendo parecieran ser azotes a nuestra vida. Amén. Las circunstancias, los problemas se convierten en una situación de tal manera que empieza el maligno a traer desaliento, a traer desánimo, al punto quizás a veces de decir: ya mejor no regreso al templo, o ya mejor, ¿verdad?, ya voy a entregar el cargo. Mejor le voy a decir al pastor que voy a llegar al templo, pero que no me tome en cuenta en ningún liderazgo. Y empieza a haber un desánimo. Pero la iglesia primitiva nos enseña algo glorioso,
que en medio de los procesos del apóstol Pablo, la iglesia lo que hace es cobrar ánimo, y mucho más se atrevían, dice la palabra, a hablar la palabra sin temor. Amén. Ese es el tipo de mujeres que Jesucristo está buscando. Mujeres que en medio del proceso, mujeres que en medio de la dificultad, mujeres que en medio de las situaciones difíciles, del esposo, de los hijos, de la propia familia, porque no todas estamos rodeadas de familia cristiana, ¿sí o no? Hay quienes no tienen familia cristiana y también se convierte, ¿verdad?, en un problema para uno. Y lo que el Espíritu de Dios está esperando de nosotras, de cada una de las que estamos pasando proceso, es ese ánimo, que entre más nos dé el diablo, entre más vengan los azotes, entre más vengan los problemas, entre más vengan las dificultades, pararnos y decirnos: pero mira, diablo, no me vas a callar, yo voy a seguir buscando a Dios, yo voy a servir aún más, con más empeño a Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu Santo está esperando. De decir: mira, pues si tengo este problema, voy a servir a Dios con más fuerza, con más ánimo y sin temor. Amén. Sin temor. ¿Por qué razón la iglesia primitiva no tenía temor ante las circunstancias, ante los problemas? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia primitiva no caminaba, no predicaba, no evangelizaba, no trabajaba con sus propias fuerzas en sí mismo, sino que era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué es lo que muchas veces nos hace falta? No es mucho programa, no es mucha actividad. Y no es que estoy en contra de las actividades, pero lo que nos está haciendo falta como pueblo de Dios es pararnos y decirnos: Señor, llénanos de tu presencia, porque tu palabra dice, Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De allí provenía el valor de la iglesia. De allí provenía, hermano, la fuerza para que en medio de los procesos ellos pudieran decir: no importa lo que nos hagan, no importa lo que digan, no importa cómo se levante el diablo, nosotros nos levantamos a seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Y fue grato ver hoy las hermanas, como todas, ¿verdad? Órale, a invitar, a salir y llevar los folletos y la invitación para la actividad de esta tarde, de esta noche. Amén. Pero déjenme decirte, no es suficiente. Amén. No es suficiente. El Espíritu de Dios está esperando algo más de nosotros. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 4. Alabado sea el nombre de Jesús. San Juan capítulo 4. Alabado sea. Perdón, hermanos. Es Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, el texto conocido de lo que nosotros mayormente conocemos como la Gran Comisión.
Mateo capítulo 28, versos 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la iglesia primitiva había entendido la responsabilidad del mandato. Amén. Y nosotros como iglesia 2025 debemos también entrar y entender que tenemos una gran responsabilidad. Que la responsabilidad del mandato no solamente fue para la iglesia primitiva, sino que la responsabilidad del mandato de predicar la palabra, de extender el evangelio, de alcanzar las almas para Cristo, sigue viva mientras la iglesia está en la tierra y hasta que Cristo venga. Amén. Es nuestra responsabilidad. Pero les comentaba yo, lo que hicimos hace rato es loable, pero no es suficiente. Porque Jesús no solamente dijo: vayan y prediquen, vayan y lleven el evangelio, sino que el verso 20 dice: enseñándoles. Amén. Y es que mire, amada iglesia, a veces solamente dejamos la responsabilidad de la enseñanza a los pastores. Del pastor. Cuando la responsabilidad de la enseñanza es de todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos esta noche puede decir: yo tengo a Cristo en el corazón? Levanta tu mano. Amén. Pues tú que levantaste la mano, cada uno de los que hemos levantado la mano, de los que tenemos a Cristo en el corazón, somos responsables de enseñar la palabra. ¿Y yo qué voy a enseñar? Pues si todo el día te lo pasas en el Facebook, si todo el día te la pasas en el TikTok, si todo el día te lo pasas en el Messenger, si todo el día te lo pasas en el YouTube, ¿tú qué vas a aprender y qué vas a predicar? Miren, amada iglesia, hoy tenemos una crisis, y crisis grande, de donde la iglesia ya no se llena mucho de la palabra. Porque para poder enseñar, tú tienes que saber, ¿sí o no? Pasa el testigo de Jehová y te deja noqueado. Pasa el mormón y te deja más noqueado. Y dicen los cristianos: ¿cómo saben? No saben mucho. Lo que pasa es que tú no sabes nada. No saben mucho, hermanos, de verdad. Lo que pasa es que nosotros solamente nos conformamos con lo que escuchamos en la iglesia. Nos conformamos con 2 o 3 textos que como predicadores o pastores muchas veces tomamos para dar la palabra. Pero no es totalmente la responsabilidad nuestra, sino la responsabilidad tuya de llenarte de la palabra de Dios. Amén. De llenarte de las escrituras, de entender las cosas básicas de la vida cristiana. Muchos de nosotros ni siquiera conocen las bases doctrinales. Es más, a veces le preguntamos
a alguien cristiano, ¿en qué has creído? ¿O de dónde tú eres? ¿Qué es lo que tú crees? Ah, soy de asamblea. No. Nuestra base doctrinal es que somos netamente pentecostés. Amén. Somos pentecostés, como dice el canto, de la cabeza a los pies. No, a veces nada más lo tenemos en la cabeza, en los pies no tenemos nada de pentecostés. ¿Verdad? Y qué canto tan lindo. Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés. Mira, ya ni los cantos, ya los entonamos, hermano. Esos cantos de avivamiento, esos cantos que hasta nos dan ganas de danzar. Amén. Esos cantos que nos hacen, hermano, ¿verdad? Entrar en la gracia, en la presencia del Señor. Y decir, Señor, verdaderamente somos pentecostés, hijos de Dios. Nuestra organización es asamblea, pero no solo asambleas, es pentecostés. Hay muchas organizaciones que son pentecostés, pero nuestra doctrina principal es porque somos pentecostés y de ahí se deslinda todo lo demás. Amén. Que creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Hay un chiste, diría un hermano, un chiste barato, de donde alguien se convirtió al evangelio y le empezaron a dar doctrina para el bautismo. Y empezó la doctrina y todo bien, y todo decía, no, sí, está bien, lo acepto. Aceptas que hay un cielo y un infierno, lo acepto con la palabra, sí es verdad. Dice. Acepta que la palabra es nuestra regla de fe y conducta. Sí, dice, sí, todo bien, todo lo iba bien. Hasta que al final llega el tema, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando llega la clase del arrebatamiento de la iglesia, él dice, a ver, ¿cómo no entiendo eso? Sí, dice, un día Jesucristo vendrá por la iglesia. Así como se le dijo a los discípulos, dice que ellos tenían la mirada puesta en el cielo mientras Él ascendía. Y dice que varones con vestiduras blancas se pusieron a su lado y le dice, varones Galileos, ¿qué miráis? A ese que habéis visto en la nube, a sí mismo volverá. Y le empezaron a dar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y dice, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que seremos elevados y recibiremos a Jesucristo en el aire. Ah, no, dice él, ya sí, ya no. Aquí me desconvierto. ¿Por qué? Es que a mí me da miedo las alturas, dice. ¿Verdad? Y se desconvirtió. Pero muchos de nosotros ni siquiera por chiste conocen, hermano, la doctrina. Nuestras bases. Tenemos que aprender para poder enseñar, porque la palabra dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Somos cada uno de nosotros los responsables de predicar. Cuando yo me convertí al evangelio, a mí no me preguntaron si quería, si podía, si me gustaba y si sabía mucho de Biblia. A los 15 días de convertirme al evangelio, me dice el pastor, aquí todos los domingos se sale a predicar la palabra casa por casa, calle por calle, como es Cancún, está grande, colonia por cada domingo, es una colonia. Y aún los nuevos, hermanos, ponen 2 experimentados y uno nuevo. Así que cuando yo llegué como nueva, no me preguntaron si podía, si quería, si me daban a la gana, ¿verdad? Sino, a ver, hermana Karina, usted se va con esas 2 hermanas. Amén, pastor. Porque también si algo hemos notado en el pueblo de Dios, que hoy ya no hay obediencia a los pastores. La palabra del Señor dice,
sujetaos a vuestros pastores y obedecedle. Amén. Esto es lo que dice la palabra. Y a veces queremos bendición, pero estamos en contra de la palabra. Mire, yo misma siempre le he dicho a la iglesia Peña de Oret, donde llevamos 18 años ministrando, el día que ustedes digan que la asamblea que son ustedes son los que mandan, no se preocupe, antes que me corran yo me voy. Porque antes que la constitución está la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice es obedecer y sujetaos a vuestros pastores. Amén. Y al que no le guste, entonces arráncale la hoja a la Biblia y peleate con Dios si no te gusta. Pero esto es lo que dice la palabra. Amén. Por eso en una ocasión, en un testimonio de Gigi Ávila, dice que él vio el juicio. Porque déjame decirte, iglesia, no solamente el mundo pasará por los juicios, aún nosotros, los que ya hemos aceptado a Cristo, los que tenemos a Jesús en el corazón, los que gritamos aleluya, los que gritamos amén, los que estamos sentados en el templo y alabamos al Señor, también nosotros seremos juzgados. ¿Y sabes sobre qué seremos juzgados? No sobre una constitución, con la palabra de Dios. Por eso dice Gigi Ávila que cuando Dios en visión, en revelación, le mostró el juicio, dice que lo que él veía, como la Biblia, hermano, como si un aire, como si un ventilador hubiera al lado de la Biblia. Y dice que como las páginas de la Biblia se movían de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Por qué? Porque cuando seremos juzgados con esta palabra. No seremos juzgados por los sueños. Es que yo soñé, dice. Dice la palabra, quien dice, soñé. O Dios me habló, dice, y Jehová no ha dicho nada. Amén. No creáis a toda profecía, sino probad si la profecía verdaderamente viene de Dios. Amén. Yo a las hermanas las escucho. Porque hay mujeres que hablan bajo la envidia. Hay mujeres que hablan conforme su corazón. Hay mujeres que hablan conforme lo que quieren hablar, conforme el deseo de su propia carne. Miren, un cumpleaños mío, me empezaron a regalar mucha ropa. En mi cumpleaños me regalaron ropa. Fui a otro lugar y me regalaron ropa. Fui a predicar a otro lugar y me regalaron ropa. Así que cuando yo regresé a Cancún, el martes me llevé una ropa, el jueves me llevé otra ropa, el sábado me llevé otra ropa y el domingo otra ropa. Y después de 15 días, me dice una hermana, pastora, quiero hablar con usted. Es que tuve una visión con usted. ¿Así? A ver, hermana, cuéntemelo. Y me dice, pastora, porque un día estaba ministrando una joven la alabanza y las coristas se revelaron que ese día no subieron. Y yo dije, bueno, está conectado el micrófono. Yo subí a apoyar a la muchacha que estaba cantando. Subí como corista. No digo que tengo buena voz, pero yo subí a acompañar. Y dice ella, ese día, pastora, que usted subió al altar, dice, ese día yo estaba orando, cerré mis ojos y ten cuidado conforme al Espíritu Santo de Dios, porque el bautismo del Espíritu Santo es real y la evidencia es hablar en otras lenguas. Hay quienes dicen, soñé que hablaba lenguas y ya dice que está bautizada en el Espíritu Santo. El Espíritu y el bautismo no es por sueño. Amén. Pero dice ella, así que yo cerré mis ojos, pastora, y yo vi en visión cómo empecé a hablar en lengua. Mira, ella nunca ha hablado en lengua, de verdad. Pero ella dice, en visión yo vi cómo hablaba en lengua. Y yo vi cómo dice, como que mi espíritu salió de mi cuerpo.
Y al salir de mi cuerpo, dice, me llevó hasta el altar, hasta donde usted estaba cantando. Y donde usted estaba cantando, dice, yo me acerqué. Y Dios me hizo ver su ropa y sus zapatos. Y ahí escuché la voz de Dios que me dijo, dile a mi sierva que ya no la voy a usar y ya no voy a hacer nada de lo que dije en ella, por un espíritu de vanidad. Y es la más rebelde de la iglesia, la chismosa de la iglesia. Estuvo de líder en la cocina. No podías agarrar ni siquiera un vaso, un plato, una bolsa, porque te lo quitaba de la mano. ¿A dónde vas con esa bolsa? La pobre hermana, es que regrese esa bolsa. Carácter, hermano, terrible. Yo estoy rodeada de puros tabasqueños como yo. ¿De verdad? Y muchas cosas. Y le digo a la hermana, oye hermana, solo quiero hacerle una pregunta. Y ese Dios que te reveló la vanidad de la pastora, ¿no te ha revelado tu rebeldía? ¿No te ministra a ti? ¿O te ministra y no le obedeces? Y todavía se atrevió a decirme, sí, pero es que no le obedezco, dice. Es que de todo hay en la Biblia del Señor, ¿verdad? De todo. Pero tenemos que ser mujeres verdaderamente llenas del poder y de la gracia de Dios, con un solo fin. El bautismo del Espíritu Santo, Jesús no lo manifestó para manifestarte o revelarte el pecado de los demás. Jesús dijo netamente que el bautismo y el poder del Espíritu Santo es para predicar la palabra. Amén. Por eso en esa iglesia que me llevaron, hermanos, sin preguntarme, ahí va yo. Es más, la gente, mire hermano, la gente está acostumbrada que los que andan en la calle, que los que te tocan la puerta, no importa si estás comiendo, no importa si estás durmiendo, aunque tú le digas no puede, esa gente, como decimos nosotros en Tabasco, ahí se amacha en la puerta. La gente del mundo lo relaciona más con los testigos de Jehová. Así que cuando salíamos a predicar, lo primero que nos decían, son testigos. Decíamos, somos testigos de Jesucristo. Amén, somos testigos de Jesús. Y te venimos a predicar la palabra del Señor. Como hace rato que ya andaba con hermana, me preguntó el varón, ¿verdad? ¿De qué religión somos? Somos cristianos pentecostés. Amén. Para eso es el poder de Dios. Para eso es el Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo, según el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante, lo primero que vemos en la palabra es la autoridad, el poder, el valor, la gracia. A través del poder del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pedro para predicar la palabra. Y dice las Escrituras que se convirtieron ese día como 3,000 personas. Amén. ¿Quién les dio el valor? ¿Quién les dio la autoridad? Por eso después de 5 años de vida bautista, el Espíritu Santo, yo sin conocer al Espíritu, mira, ni por enseñanza lo tenía yo. El Espíritu Santo empezó a hablarme. Y entendí por la palabra que me hacía falta el Espíritu Santo. Amén. Y entonces le empecé a decir al Señor, mira Señor, nosotros salimos a predicar.
Nosotros salimos a visitar. Nosotros salimos a enseñar. Nosotros salimos a llevar la palabra. Pero me hace falta lo más precioso. Me hace falta el poder del Espíritu Santo. Amén. Y sobre eso fue que empecé a clamar a Dios. Dame de tu Espíritu Santo. Bautízame en el Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Amada dama. Porque cuando tú empieces a pedir el Espíritu Santo, cuando tú empieces a anhelar el Espíritu Santo, cuando tú empieces a clamar al Señor: Padre, yo quiero tener valor, yo quiero tener autoridad, yo quiero tener poder, bautízame en el Espíritu Santo. Lo primero que va a hacer Dios es purificarte a ti misma. Porque eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Yo le pedía bautismo, yo le pedía que me diera poderes, yo le pedía que me diera autoridad conforme a la palabra. Y lo primero que Dios hizo fue limpiar mi propio corazón, para entonces después bautizarme en el Espíritu Santo. Amén. Dios me dijo: perdona, perdona. A ese papá, que los que estuvieron en la mañana, que nos hizo tantas cosas, que provocó en nosotros rencor, resentimiento, odio hacia su persona, que cuando mi papá se fue, lo que pasó que nos agradó. Qué bueno que se fue el viejo. 19 años. Y después de 19 años el Espíritu de Dios me habla y me dice: busca a tu papá, le queda poco tiempo. Lo encontramos. Nos reconciliamos con mi papá. Mi papá ya grande, pasado de años, enfermo con azúcar. Y yo le dije: papi, vámonos a Cancún. Te voy a cuidar hasta que tú partas. Y dice: no. Bueno, vete a Cárdenas con mi otra hermana. Tampoco. ¿Qué vas a hacer, papá? Aquí me voy a quedar. Solo estoy agradecido que ustedes me hayan buscado. Dice: con eso quedo más que contento. Papá, no es suficiente. Un día se te va a acabar la fuerza. Un día nos vas a necesitar, papá. Y se aferró a uno. Así que de ese tiempo a este 2025, estamos hablando aproximadamente de 7 años. Y él aferrado que no, ¿verdad? Y como les comentaba yo, vimos en la publicación del Facebook, y este viernes, apenas el día de ayer, le dieron de alta. Yo viajé de urgencia, hermanos, hasta Las Chuapas. Mire, yo cargo ese carro sin valero y sin balata. Me viene con un ruido de aquellos, hermanos. Y así me fui hasta Las Chuapas, Veracruz. Porque yo le dije a Dios: tú sabes, Señor, tú me conoces y conoces mi economía, pero aquí hay una urgencia, me tengo que ir. Y jalé ese carro, hermano. Yo dije: regresando a Cancún lo hago, porque voy a Esperanza. Tampoco pude. Y ahí anda esa cosa. Y el Señor, eso me diste. Esa cosa tiene que aguantar. Y me decía y el último mensaje que vi anoche de una hermana que me prestó un poquito de internet, porque ando preocupada por mi papá, ¿verdad? Porque le dieron de alta. Y dice una de mis hermanas esto que le quiero transmitir. Porque esto es lo que sabe hacer Dios cuando verdaderamente lo dejamos entrar y que obre en nuestros corazones. Le compraron su boleto, le compraron ropa, sus zapatos, sus medicamentos. Y dice mi hermana mayor: luego le vamos a contar la odisea que hemos vivido con mi papá. Y la más pequeña respondía también el mensaje, decía: para lograr hacer lo que hacemos hoy con él, lo único que se necesita es a tener verdaderamente el amor de Dios en el corazón. Amén. Y yo le digo al Señor: gracias,
porque nos permite honrarlo. Nos permite honrar a mi papá, porque el honrarlo nos da bendición a nosotros. Pero ¿sabes qué más? La palabra de Dios se hace efectiva. Cuando yo llegué a Las Chuapas, como ya iba yo a relevar a mi hermana, a quedarme dentro del hospital, porque se tenía que cuidar día y noche, yo dije, antes de llegar al hospital voy a desayunar, para ya entrar desayunada al hospital. Así que pasé a una lonchería, ando buscando dónde comer, paso a una lonchería y la señora me identifica que no soy de ahí, porque dice, tengo blanditas. Y yo jamás había escuchado que habían blanditas. Y le digo a la señora, disculpe, ¿qué son las blanditas? Son como tostadas, pero más blanditas. Me dice, ok. Entonces me dice, ¿verdad que no eres de acá? No. Y le empiezo a contar la verdad. Nosotras, yo y mis hermanas, somos las hijas del varón que entró al hospital en calidad de desconocido, el radiotécnico de Las Chuapas, Veracruz. ¿Quién no conoce a mi papá, hermano? Casi todo el mundo lo conoce en Las Chuapas, Veracruz, por ser radiotécnico. Algunos por bien, otros por mal, amén, pero lo conocen. Y dice la señora, ustedes son, nosotras somos. Y le empecé a contar en lo que estamos comiendo parte de nuestro testimonio. ¿Y sabes qué me dice esa señora? ¿Sabes qué me dice? Yo creo que ustedes sí, verdaderamente, están llevando el cristianismo como debe de ser. Porque en ustedes, dice, tu hermana también pasó por aquí. Tu hermana también comió aquí, me dice. Y tu hermana nos contó todo lo que vivieron con tu papá. Y mirarles hoy, dice, que cómo tú te desprendes desde Cancún. Tu otra hermana viene desde Cárdenas a quedarse a cuidarlos día y noche. Eso habla, dice, de que verdaderamente ustedes están llevando bien el evangelio. Y aproveché entonces, hermano, mira, porque cuando tú te conviertes en una mujer que predica la palabra, hasta un huevo lo vas a convertir para predicar la palabra. Cualquier circunstancia tú lo vas a agarrar para predicar la palabra. Y al decirme aquello de la mujer, le digo, mira, eso no significa que somos las mejores ni las más perfectas. Y ahí empecé a hablarle de la palabra, empecé a hablarle del perdón, empecé a hablarle del amor, del quitar los rencores, los resentimientos. Mira, esa mujer se quebró, hermano. Empezó a llorar y a llorar. Y ella lloraba y decía, yo quiero perdonar como ustedes perdonaron. Y yo quiero amar como ustedes han logrado amar. Le digo, solo se necesita tener a Cristo en el corazón. Amén. Porque a veces esto es precisamente lo que se convierte en un obstáculo para llevar con efectividad la palabra. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos predicar la palabra con libertad? No, a veces no es porque no tenemos el bautismo. Hay mujeres que están bautizadas en el Espíritu Santo, pero no pueden salir a predicar la palabra. No pueden llevar el mensaje del evangelio, porque todavía guardan cosas en el corazón. Porque a veces no estamos dando un buen testimonio. A veces no estamos, ¿verdad?, con el testimonio. Por eso también se dice, la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 3 da un consejo tremendo para la mujer. Dice que sin palabra, solo habla de la conducta.
Amén. Solo por la buena conducta de la mujer y sin palabras, dice, se ganarán las almas. Amén. Tenemos las mujeres que cuidar nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestro proceder, nuestra forma de hablar, del trato con la gente. Pero si somos nosotras, las cristianas, las mujeres de Dios, las que estamos maltratando, las que tenemos un mal carácter, las que tenemos una mala actitud, ¿cómo se convertirá aquellos que no tienen a Cristo? Si nosotras que tenemos que reflejar el amor de Dios, no lo estamos reflejando. Amén. Mira que el mundo nos observa. Mira esa iglesia. ¿Sabes cómo tratan a su pastor? Dice. Mira esa otra iglesia. Es más, ni pastor tienen. Mira esa otra iglesia. Ya se han dividido como 7 veces. Mira esa otra iglesia. Ahí las hermanas se pelean a cada rato. No estamos predicando el evangelio, ni siquiera sin palabra. Ni siquiera por la conducta. Amén. ¿Cómo vamos a ganar al mundo? ¿Cómo vamos a ganar al perdido? ¿Cómo vamos a ganar al drogadicto? ¿Cómo vamos a ganar a los matrimonios que se están destruyendo? Hay un canto muy precioso de Marcos Vidal que habla precisamente en el canto como un reclamo. Primero es un reclamo hacia Dios. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está tu gracia? Como un reclamo. Pero la respuesta de Dios nos hace quedarnos callados. Y Él dice, más bien, ¿dónde están aquellos hombres y aquellas mujeres como Elías? Aquellos hombres y mujeres que hicieron, ¿verdad?, historia en la palabra. ¿Dónde están las Déboras? ¿Dónde están las Abigail? ¿Dónde están las grandes mujeres de Dios? ¿Dónde están? Dice Dios. No es que yo me haya olvidado de la iglesia. No es que yo me hago ciego a la necesidad, sino son ustedes los que me han dado la espalda. Y esto es precisamente un mensaje para despertarnos una vez más. De que tenemos una gran responsabilidad. Amén. Que debemos entender la necesidad de extender el evangelio en medio de todas las cosas. De levantar la bandera del evangelio a través de la palabra, pero también a través del testimonio. Amén. Porque son dos cosas que van de la mano. La palabra y el testimonio. Amén. Que quizás al principio el mundo no va a entender tu proceso. Porque si es cristiana le pasa tanta cosa. Como aquella mujer cuando el accidente de mi hijo Isaac y perdió en su totalidad su ojo. Se lo tuvieron que extraer definitivamente. Yo tengo un hijo sin un ojo. Y la vecina de a 4 casas más o menos, inconversa, de mucho dinero, se llevaba con mi amiga la cristiana, porque eran vecinas, muy cerca, solo de pared. Y dice que le dijo, yo no entiendo ese cristianismo. Yo veo que Karina va al templo, que Karina
no se pierde ni un servicio. Pero mira lo que le pasó con su hijo. Ella dijo, yo no entiendo ese evangelio. ¿Por qué le pasó eso a ella? Y aquello, hermano, como que me quiso golpear, pero dije, no, Señor, no permitas que me golpeen aquellas palabras. Yo no quiero entrar en un reclamo contigo. Tú sabes lo que haces. Amén. Pero luego del tiempo, Dios me dijo, ve y úngele los pies. Mira, me mandó directamente a ungirle los pies. Dios me dijo, úngele los pies con aceite. Ya habían pasado como 2-3 años. Y cuando fui, toqué la puerta, me hizo entrar. No le dije directamente, Dios me mandó a ungirte los pies. Primero le presenté el mensaje del evangelio. Le empecé a dar el plan de salvación, libro de Romanos, ¿verdad? Empecé a hablar con ella a través de la palabra y todo. Y al final le digo, ¿no le gustaría a usted aceptar a Cristo en el corazón? Y me dice, sí. Ahora me permite usted, le digo, realmente Dios me mandó a ungirle los pies. Usted me permite hacerlo. Y me dice ella, adelante. Así que agarré mi aceitito. Empecé a ungirle los pies. Yo no sabía por qué. Dios solo me dijo, unge los pies. Le ungí los pies. Y después de ungirle los pies, le digo entonces, bueno, Dios le bendiga, ahí nos vemos. Me quité de su casa, como a los 3 días corre mi amiga la cristiana y me dice, Karina, ¿qué fuiste a hacer esa casa? Le digo, pues Dios me dijo que le ungiera los pies. Le presenté, le digo el mensaje de la palabra y luego le ungí los pies. Y se dejó, me dice, sí. Pues no sabe lo que Dios hizo. ¿Acaso tú no sabías, dice, que esa mujer tenía cáncer? Le digo, ¿tiene o tenía? Tenía. Dice, cuando tú llegaste, ella todavía tenía cáncer. Y después de ungirle los pies, Dios la sanó. Y ahí me acordé de lo que ya había dicho un día. ¿Cómo es que es cristiana y le pasan tantas cosas? Dios me dijo, por eso te permití que le ungiera los pies y yo hice un milagro en ella para que ella vea que mis caminos valen la pena. No importa los procesos, no importa lo que el diablo se levante, no importa que nos tienen cama, no importa cómo se levante, sigamos predicando la palabra, porque el Dios que tenemos es el Dios de poder. Ponte de pie en esta hermosa hora. Ponte de pie en esta hermosa hora. Y concluyo con esta visión mientras te pones de pie. Todos somos responsables de la predicación de la palabra. Todos somos responsables de la predicación del evangelio. Comenzando desde nosotros los pastores, predicadores, evangelistas, líderes, ministros. Amén. El Espíritu de Dios me daba una visión esta madrugada. Y Dios me mostraba 3 tipos de pastores. Uno. Y Dios me decía, estos son mis pastores hoy. Fue una visión, hermano. Uno que con trabajo caminaba, estaba bendecido. Ustedes me entienden, ¿verdad? Con trabajo caminaba. Y yo recuerdo que precisamente sobre el mismo tema, yo le decía, hay que empezar a llevar el mensaje del evangelio. Y su respuesta fue en relación a nuestra institución Asamblea de Dios. No, decía, asamblea esto, asamblea aquí, asamblea allá. Y el Espíritu de Dios me decía, escucha y dile esto.
Y yo me acuerdo que le decía, así como le enseñamos a la iglesia a poner la mirada en Cristo, así también nosotros lo vamos a hacer. Porque la recompensa viene del cielo, no de la institución de las asambleas de Dios. Amén. El segundo pastor me decía, es que tengo mucha necesidad. Yo paso mucha aflicción porque los pastores también sufrimos y a veces económicamente. Y yo recuerdo que el Espíritu de Dios también me decía, recuérdale, yo soy su proveedor. Y el tercero, y la verdad, la tercera condición, la más lastimosa, la que todo ministro tenemos que clamar a Dios para permanecer firme. Yo lo veía como estaba coqueteando con una mujer. Y Dios me decía, Satanás se ha levantado con fuerza contra mis siervos. Yo no sé acá, a lo mejor hay más maldad en Cancún, pero sinceramente, hermano, y no es que voy a ventilar cosas, sino para que todos estemos prestos. Amén. De nuestra región hay una sección, hermano, donde el diablo está arrastrando a los pastores en adulterio. La presidenta de esa sección dijo, no sé qué está pasando en nuestra sección. 4 de nuestros ministros, por la misma situación, han sido disciplinados. Y el Espíritu de Dios me decía esta madrugada, dile a mis siervos que es tiempo de buscarme una vez paz, porque el diablo no está durmiendo. Si nosotras tenemos que despertar, las damas, si los líderes tenemos que despertar, los pastores también tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Tenemos que pararnos firmes. Y esto no es de alegría. Esto, ay, sí, yo sabía. No, hermano, debe causarnos dolor. Por eso, iglesia, ora por tus pastores. Clama por tus pastores. Intercede por tus pastores. Bendice a tus pastores. Sujétate y obedece a tus pastores, porque esto es lo que dice la palabra. Para que entonces unidos, pastores, líderes, iglesia, llevemos la palabra, impactemos al mundo antes que Cristo venga, porque nosotros somos responsables de las almas y un día se nos pedirá cuenta.